Buen día a todos. El día de hoy, pues les voy a contar algunos resultados que obtuve en conjunto con Giancarlos Cortizos de la Universidad de los Andes. Pues antes de iniciar, le agradezco al comité organizador del Congreso y en particular a los del área de ecuaciones diferenciales por su labor y pues también por haber aceptado esta plática. Por razones de tiempo, iré en concreto. Entonces, lo que nosotros estudiamos fueron métodos iterativos para resolver este tipo de problemas. Aquí f es una función que puede depender de manera no lineal de la función u que queremos encontrar y también de sus primeras derivadas. De hecho, en concreto, lo que nosotros queremos es dar condiciones sobre esa función f y sobre el dominio para que el problema tenga solución. Las soluciones que buscamos las queremos en este espacio que llamaré C2 alfa, son funciones, como lo digo ahí, con dos derivadas Holder continuas. Les recuerdo brevemente que una función G es Holder continua si esta cantidad, Holder continua con exponente alfa, si esta cantidad está acotada en el dominio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Construimos una sucesión muy particular mediante iteraciones. Empezamos con la función idénticamente 0. La función u, pues, entonces será resolver esta ecuación. Esta ecuación, bueno, con esta condición. Esto en la frontera, perdón, aquí 0, esto en la frontera y esto en el dominio. Este problema pues es un problema clásico, ya se sabe que tiene solución. La condición particular que satisface es que no depende de la función, en este caso U1. Entonces, U2 lo voy a resolver a partir de U1 mediante esta iteración y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar condiciones particulares para que esa sucesión converja en este espacio, el espacio de las funciones C2 alfa o Holder continuas 2 alfa. Entonces, bueno, me faltó mencionar, no sé si lo decía en algún momento, alfa es un número entre 0 y 1. Entonces, el resultado que les quiero contar es este en el que nosotros resolvemos el problema para cuando f es de esta forma. Es la suma de una función Holder continua más una función que depende de las primeras derivadas y esa dependencia lo hace a través de una condición en cierto sentido Lipschitz. Es esta condición para alguna constante k, se parece a la condición Lipschitz, salvo que pues, las derivadas le está dando un crecimiento exponencial. Esta m es un número real, mayor o igual que 2. Y la afirmación es que nosotros damos condiciones sobre el dominio, en este caso un dominio acotado, para que este problema tenga solución. También hay que decir cómo se porta ese número k para que pueda obtener soluciones para este problema. Aquí, bueno, está f que es de esta forma. Entonces, una de las cosas interesantes es que la técnica se puede adaptar para resolver en un contexto un poco más general, que es en ciertos dominios que no son acotados. Por ejemplo, lo puedo hacer en este dominio, que si yo lo dibujo es como si dibujara algo como una especie de banda, y puedo pensar que esos son hiperplanos, y bueno, esto se extiende de manera indefinida en ambos sentidos, y también esto lo permite de manera muy natural en dominios que pueden estar contenidos en alguna banda. Son dominios igual que se extienden en todas las direcciones, excepto en una. Entonces, en el caso anterior, el método se resuelve según cuál sea la medida del dominio, y en este caso va a depender del ancho de la banda en el que lo pueda
yo poner este dominio, ¿no? Entonces busco el ínfimo entre los hiperplanos que tienen distancia D, y en esas bandas pues yo resuelvo. Entonces, ¿cómo va el método? Con esa recursión que mencioné hace un momento, vamos construyendo la sucesión y mediante los estimados de Schauder, que en este caso muy concreto, no voy a abundar mucho en los detalles, pero en este caso en concreto, si yo tengo una solución para este problema, donde F no depende de U, entonces, bueno, y con alguna condición de frontera, entonces, bueno, de hecho la condición de frontera es esta. La norma 2 alfa está acotada por la norma alfa del término de la derecha, salvo alguna constante que se le conoce como la constante de Schauder. Entonces, en este caso, como yo tengo una sucesión de tales soluciones a estos problemas, entonces eso me está acotando los términos, en principio dependen de I. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar condiciones sobre F para que a lo largo de la sucesión me dé una cota uniforme. Aquí, bueno, depende pues de la constante de Schauder y pues le ponemos condiciones a, digamos, a esta parte. Entonces, esta constante de Schauder, pues vale mencionar que depende de la dimensión, depende del exponente Holder, de la constante de elipticidad. De hecho, eso es en general en con un operador elíptico, y depende del dominio. Entonces, bueno, con esto el siguiente paso es usar un poco de esta forma, como lo mencioné, los estimados de Schauder y la existencia de un punto fijo para esta función. La función sale de estimar la norma alfa de F, una F que tiene esas condiciones, o sea que hay una parte que es esta, la norma, una función que es Holder continua, y la función que tiene como una condición exponencial Lipschitz. Eso nos permite dar una cota uniforme para la sucesión en C2 alfa, es decir, una cota para las normas de la sucesión. Entonces, eso nos dice que tenemos sucesiones que tienen sus sucesiones convergentes para todo exponente, incluso menor que alfa. Lo que hace falta entonces es ver que de hecho se tiene la convergencia bueno, esas subsucesiones convergen a un mismo límite. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Definimos una nueva sucesión que es a través de la diferencia de términos consecutivos. Ahí hay un argumento de integración por partes, y en ese argumento hay que utilizar la desigualdad de Poincaré, que está dada por ese encaje que escribí, que ya les digo que es cada término. En este caso, pues es este espacio de Sobolev, es la completación de las funciones a infinito con la norma de Sobolev, que pues en concreto son funciones L2 integrables con una derivada L2 integrable. Y este pues es el espacio de funciones L2 integrables. Y haciendo eso, obtenemos una desigualdad, todo de manera explícita, entre el término I más 1 y el término I. El término I más 1 está dominado por el término I salvo una constante. La constante, de hecho, la podemos dar explícitamente, depende del comportamiento de F, eso en algún momento va a depender de K, va a depender de M, y depende de la geometría del dominio. Cuando el dominio es acotado, va a depender de la medida, y cuando el dominio es acotado en una dirección, va a depender del ancho de esa hiperbanda en la que yo puedo meter el dominio. Entonces, de manera directa podemos pedir simplemente que ρ sea menor que 1, y eso nos asegura que la sucesión converge en el espacio de Sobolev, y eso a su vez nos da de manera directa que todos los límites subsecuenciales de la sucesión pues son solo. Entonces, esto nos permite resolver una clase grande de problemas, y de hecho hay uno muy particular
que es ligeramente diferente al que les mencioné, y que es el de la curvatura media prescrita. Aquí lo que nosotros estamos buscando es una función cuya gráfica tenga curvatura media, la función h. Es decir, estoy prescribiendo la curvatura media. No me voy a meter en la parte geométrica, por supuesto, pero tiene su interpretación geométrica. Esta es la curvatura media, y de este lado, pues, aparece la divergencia de esta parte. O sea, esta parte significa tomar la divergencia, y si lo piensan, ya estoy obteniendo segundas derivadas. Y lo que dije hace un momento es que en principio la parte que depende de las derivadas solamente es de las primeras. Sin embargo, nuestro método se puede adaptar muy fácil para resolver este problema. Solamente hay que hacer unos estimados sobre las segundas derivadas. La forma en cómo quedan esos términos lo permiten de una manera directa. Entonces, el resultado es que en estos dos tipos de dominios acotados en una dirección, nosotros podemos dar una condición sobre la norma alfa de esa curvatura media prescrita para que el problema tenga solución. Entonces, de las cosas interesantes es que los resultados que se conocen son principalmente pidiendo una condición de convexidad sobre el dominio, algo que nosotros no requerimos, y también que los dominios sean acotados, un contexto en el que nosotros también estamos obteniendo un resultado. Entonces, otro problema que se puede estudiar con métodos iterativos, en este caso sí requieren algunos cambios en los estimados, es resolver una especie de ecuación de llamada. Si para los que estén familiarizados, pues lo que tengo aquí escrito es la ecuación de Yamabe cuando la deformación conforme de una métrica riemanniana G en una variedad riemanniana es multiplicar por esta función. Entonces, ustedes recordarán que típicamente uno hace un ajuste, elige una función f de cierta forma para que yo pueda eliminar este término gradiente, no aparezca y aparentemente no dé problemas. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que, de hecho, si uno tiene estimados gradientes de la función de Green para el laplaciano, uno puede, de hecho, librar muchos obstáculos para, utilizando un método iterativo, encontrar soluciones. Entonces, aquí, bueno, R representaría, en términos generales, la curvatura escalar de la variedad donde estoy, pero aquí solamente es alguna función. Porque si recordamos, la curvatura escalar de Rn es 0. Entonces, no aparecería, pero aquí resolvemos por eso una ecuación tipo llamada. Entonces, bueno, pues el resultado en concreto se divide en dos partes según la dimensión. Si la dimensión es igual a 3 y el dominio es acotado y tiene volumen pequeño, de hecho también requerimos que, bueno, como son dominios, aquí bueno, sí lo dije, me parece que atrás, estoy pidiendo que sea convexo. Entonces, parece también tiene sentido que estén contenidos en alguna banda. También se pide una condición sobre el ancho de esa banda, o bien que tenga diámetro pequeño, entonces yo puedo resolverlo. Para dimensión mayor o igual que 4, uno puede también resolverlo en una bola suficientemente pequeña. La diferencia aquí es que estamos obteniendo, de hecho, funciones con regularidad máxima. Ahí sí, bueno, obtenemos funciones de regularidad máxima por un argumento clásico de bootstrapping, ¿no? Entonces, para terminar, pues les cuento, estos son los trabajos en los que baso principalmente esta plática. El principal, de hecho, es este. Entonces, pues, si les quieren echar un ojo, lo agradecería mucho. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier comentario, sugerencia o corrección, pues me lo pueden hacer llegar. Gracias.